Bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y con la mejor energía. Yo soy y estoy emocionadísima de tenerlos aquí conmigo hoy. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, y es todo lo que rodea a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé lo que están pensando, la pareja que nos robó el corazón en Senkalkam. Y es que últimamente las redes sociales han estado que arden con rumores y especulaciones, especialmente sobre una misteriosa llamada telefónica que aparentemente Hande recibió y que la dejó, digamos, devastada. Así que sin más preámbulos vamos a analizar todo lo que sabemos, los rumores que circulan y, lo más importante, vamos a intentar descifrar qué demonios le dijo Kerem a Hande al teléfono. Pero antes de que nos sumerjamos en este drama digno de telenovela turca, les recuerdo que si aún no están suscritos al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ni un solo chisme, análisis y actualizaciones sobre sus celebridades favoritas. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, arranquemos. Bueno, a ver, ¿qué es lo que sabemos con certeza? Pues lamentablemente la verdad es que no sabemos mucho con certeza. La mayor parte de la información que tenemos son rumores, especulaciones y teorías que han surgido en las redes sociales y en algunos medios de comunicación turcos. Sin embargo, el hecho de que la noticia haya resonado tanto sugiere que hay algo de verdad detrás de todo este alboroto. La histeria colectiva, como me gusta llamarla. Todo empezó con unas fotos de Hande que se filtraron a la prensa. En estas fotos se la ve visiblemente afectada, con el rostro desencajado y, según algunos, incluso llorando. Obviamente esto desató una ola de preguntas. ¿Qué le pasa a Hande? ¿Por qué está tan triste? Y lo más importante, ¿qué tiene que ver Kerem en todo esto? La gente ávida de drama y con la memoria selectiva, olvidó rápidamente que son seres humanos con sus propios problemas, independientemente de la imagen pública que proyecten. Fue entonces cuando empezaron a circular los rumores sobre una llamada telefónica. La teoría principal es que Hande recibió una llamada de Kerem que la dejó completamente destrozada. Pero, ¿de qué se trataba esa llamada? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Nos convertimos en detectives analizando cada pequeño detalle, cada gesto capturado por las cámaras, intentando unir las piezas de un rompecabezas que quizás nunca lleguemos a completar. La fantasía de vivir a través de la vida de las celebridades es, sin duda, un motor muy poderoso. Hay varias teorías que se han propuesto para explicar el contenido de la llamada. La primera, y quizás la más dramática, es que Kerem le confesó a Hande que se iba a casar con otra persona. Imagínense la bomba. Esta teoría, aunque muy sensacionalista, no parece muy probable. Kerem siempre ha sido muy discreto con su vida personal, y no parece el tipo de persona que haría algo así de repente y sin previo aviso. Además, no hay ninguna evidencia que respalde este rumor. Sería un golpe bajo de proporciones épicas, digno de una producción de Hollywood, pero seamos realistas, la vida real rara vez es tan cinematográfica. O quizás sí, ¿quién sabe? Otra teoría un poco más plausible, es que Kerem le comunicó a Hande que había decidido retomar su relación con su exnovia, o que estaba saliendo con alguien nuevo y la cosa se estaba poniendo seria. Esta teoría cobra fuerza si tenemos en cuenta que, desde su ruptura, Hande y Kerem han mantenido una relación cordial pero distante. Quizás Kerem sintió que era importante informarle a Hande sobre sus nuevos movimientos en el ámbito sentimental para evitar malentendidos o sorpresas desagradables. Esta teoría encaja más con la imagen de madurez que ambos han intentado proyectar, una ruptura civilizada y un respeto mutuo que, al menos de cara al público, se ha mantenido. Pero, como dicen, las apariencias engañan. Una tercera teoría, quizás la más realista de todas, es que la llamada simplemente contenía información personal sensible o delicada que afectó a Hande. Podría haber sido algo relacionado con un problema familiar, un proyecto profesional que no salió como se esperaba, o incluso algún problema de salud. En este caso, la llamada de Kerem no habría sido la causa directa de la tristeza de Hande, sino simplemente el medio a través del cual recibió la noticia. Esta teoría, aunque menos explosiva, es quizás la más humana y relatable. Todos hemos pasado por momentos difíciles y a veces, la noticia llega de la persona menos esperada. Es importante recordar que Hande y Kerem, a pesar de haber roto su relación, siguen siendo amigos y colegas. Es muy probable que se sigan preocupando el uno por el otro y que se apoyen mutuamente en momentos difíciles.
Por lo tanto, no es descabellado pensar que Kerem se haya puesto en contacto con Ande para compartir una noticia importante o para ofrecerle su apoyo. La amistad, después de todo, puede ser un lazo incluso más fuerte que el amor romántico, especialmente en el competitivo mundo del espectáculo. Pero a ver, seamos honestos, ¿qué es lo que todos queremos saber realmente? Queremos saber si hay alguna posibilidad de reconciliación entre Ande y Kerem. Y aquí es donde la cosa se pone complicada. Desde su ruptura, ambos han sido muy cautelosos a la hora de hablar sobre su relación. No han dado señales claras de querer volver a estar juntos, pero tampoco han descartado la posibilidad por completo. Juegan al despiste, dejando migajas de pan para que los fans sigamos alimentando la esperanza. Marketing inteligente o una genuina indecisión. El tiempo dirá. Algunos fans siguen aferrados a la esperanza de que Ande y Kerem puedan superar sus diferencias y volver a estar juntos. Creen que su química era innegable y que su amor era real. Otros, en cambio, creen que es mejor que sigan caminos separados y que se enfoquen en sus propias vidas y carreras. Los bandos se han dividido, creando verdaderas guerras virtuales en defensa de sus respectivas creencias. La pasión es, sin duda, un ingrediente clave en este tipo de fenómenos. Personalmente creo que lo más importante es respetar la decisión de ambos. Ande y Kerem son personas adultas que saben lo que es mejor para ellos. Si deciden volver a estar juntos será maravilloso. Y si deciden seguir caminos separados, también estará bien. Lo importante es que ambos sean felices y que se apoyen mutuamente independientemente de su estado sentimental. Deberíamos centrarnos más en su talento y en su trabajo, en lugar de obsesionarnos con su vida amorosa. Pero, ¿quién soy yo para dar lecciones? Ahora bien, volviendo a la misteriosa llamada telefónica, creo que es importante no sacar conclusiones precipitadas. No sabemos con certeza qué le dijo Kerem a Ande, ni cuál fue la verdadera razón de su tristeza. Lo más probable es que la verdad esté en algún punto intermedio entre todas las teorías que hemos analizado. La verdad, como siempre, es más compleja y matizada que las simplificaciones que circulan por las redes sociales. Quizás la llamada contenía una mezcla de información personal y profesional que afectó a Ande. Quizás Kerem simplemente le estaba ofreciendo su apoyo en un momento difícil. O quizás, quién sabe, la llamada sí contenía alguna confesión sorprendente que aún no hemos descubierto. La especulación es parte del juego y la falta de información concreta alimenta aún más la imaginación colectiva. Lo que sí es cierto es que Ande y Kerem siguen siendo dos de las figuras más queridas y admiradas del mundo del entretenimiento turco. Su talento, su carisma y su belleza los han convertido en íconos para millones de personas en todo el mundo. Y pase lo que pase en sus vidas personales, seguirán contando con el apoyo y el cariño de sus fans. Su impacto cultural es innegable y su popularidad trasciende fronteras. Son estrellas y las estrellas siempre generan expectación. Pero más allá del brillo y el glamour, no debemos olvidar que son seres humanos. Humanos con sus propias inseguridades, sus propios miedos y sus propios problemas. La presión mediática a la que están sometidos es enorme, y es fácil caer en la trampa de la perfección impuesta por las redes sociales. Debemos recordar que detrás de la imagen pública hay personas reales, con sentimientos reales. Quizás la tristeza de Ande no tenga nada que ver con Kerem. Quizás esté lidiando con otros problemas personales que no tienen por qué ser de dominio público. Es importante respetar su privacidad y no presionar para obtener información que quizás no quiera compartir. El acoso mediático puede tener consecuencias devastadoras, y debemos ser conscientes del daño que podemos causar. En definitiva, la misteriosa llamada telefónica es solo una pieza más en el complejo rompecabezas que es la vida de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Un rompecabezas que quizás nunca lleguemos a completar, pero que seguiremos intentando armar, impulsados por nuestra curiosidad y nuestra fascinación por la vida de las celebridades. Y bueno, mi gente, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre la misteriosa llamada telefónica que dejó a Hande devastada. Sé que no hemos llegado a una conclusión definitiva, pero espero haberles dado un poco de luz sobre este tema que tanto ha dado de qué hablar. Recapitulando brevemente, hemos explorado las posibles razones detrás de la tristeza de Hande Erçel, analizando los rumores sobre una llamada telefónica de Kerem Bürsin. Vimos diversas teorías, desde una posible confesión de matrimonio hasta información personal delicada.
Aunque no tenemos respuestas concretas, recordamos la importancia de respetar las decisiones de Hande y Kerem y su amistad continua. Además, hemos reflexionado sobre el impacto de la presión mediática y la necesidad de proteger la privacidad de las celebridades. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya entretenido y que les haya hecho reflexionar un poco. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Cuál creen que fue el contenido de la llamada? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos algún día? Dejen sus comentarios abajo. Los leo a todos y me encanta interactuar con ustedes. Y por supuesto, no duden en compartir sus propias teorías y especulaciones. La conversación está abierta. Y por último, pero no menos importante, les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un drama, pero también una comedia. No se tomen todo demasiado en serio. Hasta la próxima.